En noches como la de hoy, en la Sierra de Urbasa, los viejos carboneros aún cantan a los difuntos. Cuentan que en tiempos se dejaba un horno encendido, porque precisamente en esa noche los difuntos regresaban desde el otro lado. Es una noche muy especial, una noche de sobrecogimiento, en la que millones de personas han acudido a los Campos Santos, angustiados y a la vez esperanzados, vislumbrando para muchos que hay otro lado, un lado del que ya nos hablaban los egipcios, que pasaban toda su existencia intentando prepararse para esa otra orilla, de la que nos hablaban incluso los etruscos, que se construían templos funerarios con aquella enigmática sonrisa. Sonrisa porque pensaban, creían, que eran los vivos, con sus pensamientos, los que les revivían también a ellos, en ese otro mundo. Un mundo del que conocemos muy poco, un mundo lleno de leyendas, de tradiciones, de misterios, en los que hoy vamos a penetrar a fondo. Noche de difuntos, Milenio 3. Les habla Iker Jiménez, siempre en compañía de un equipo magnífico, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, al que hoy mandamos un abrazo muy muy especial, y a los mandos técnicos siempre firmes de esta nave de comunicación y misterio, Jorge Martínez. Hoy un tema por el que muchos nos habíais preguntado, y en un día muy especial. Es muy importante para nosotros hacer este programa en el Estudio 1, con más penumbra que nunca, de la cadena SER. Todo a oscuras, un pequeño foco, y vamos a intentar hacer un esfuerzo entre todos, meternos en esta máquina del tiempo y el espacio, y viajar al presente, al pasado y al futuro. Intentar rodear ese mundo extraño, que en el fondo es la incógnita de nuestra propia existencia. ¿Existe el otro lado? Existen las tradiciones, evidentemente, que hablan de que ese otro lado se presenta ante nosotros. Vamos a recorrer España y el mundo. Vamos a hacerlo con documentos que yo creo que les van a sorprender. Y vamos a elegir, podíamos haberlo hecho con otro tipo de tradiciones, pero quizá hay una muy concreta que es genuina. Se produce en el norte de España, las zonas de León, parte de Zamora y sobre todo Galicia. Nos ha llegado hasta hoy fresca, viva, con testimonios, nombres y apellidos que nos indican que, bueno, que es leyenda hasta cierto punto. Yo me voy a sincerar con ustedes, con vosotros, y os voy a decir que hace un tiempo realicé un trabajo de campo en Galicia, simplemente buscando los perfiles de esa leyenda, la de la Santa Compaña, la procesión de las ánimas. Seguro que muchos habéis escuchado alguna vez hablar de ella. Esa comitiva fúnebre que en noches exactamente como la de hoy salían a los campos. Cuando uno se encontraba, dice siempre la tradición, la maravillosa y preciosa tradición, cuando uno se encontraba con esta comitiva de almas, de encapuchados, de una forma flamígera, que en pleno silencio atravesaban los campos, tenía que acudir hasta un cruceiro o un peto de ánimas, lugares que todavía hoy siembran esa geografía magnífica de la Galicia profunda, dicho, por supuesto, sin ningún tono peyorativo, sino mágico, ancestral y auténtico. Los celtas creían que a estas horas ya de la noche, cuando el día se ha marchado, empezaba el territorio de los muertos. Se considera Galicia, ni más ni menos, en los tratados antropológicos, como la región, no solo de Europa, sino del mundo, con un más fuerte apego a lo trascendente, solo comparable al Egipto antiguo. Hay una idea de que el difunto está en otro lado y que a veces vaga y que a veces vuelve, que a veces incluso nos pide cuentas. Esos serían los individuos que caminan en las noches de la Santa Compaña. Os invito a perseguir, a indagar a esta especie de leyenda viva con todos los documentos. La Santa Compaña es, como hemos dicho, una especie de recreación de todos nuestros miedos.
Yo creo que quizás estamos ante un fenómeno real. He entrevistado y vais a escuchar a personas que la han visto cara a cara. Y personas a veces muy lejanas de lo que podría ser la esfera de la leyenda o las creencias antiguas. Personas como vosotros, como yo, que una noche, perpetrados, digámoslo así, o pertrechados en el coche, o desde las ventanas de una casa, o regresando, una noche puede que como hoy, se encontraron con una visión a la que el pueblo, la cultura popular, ha agregado un sinfín de características, de virtudes y de malicias también. Vamos a escuchar a Javier Ackerman, es una declaración bastante breve, director del Centro para Biofísico de Vigo, que nos intentaba explicar qué escucharíamos, qué sentiríamos, qué nos dice el pueblo y los testimonios si una noche como hoy nos encontrásemos a la Santa Compaña. En general son una comitiva, hay unas luces, no suelen ser de más de 10, 12 personas, hay una especie de luces difusas, hay quien habla de candiles, hay quien dice que ven velas, pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o, repito, la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compaña. Comitiva, luces, no se les suele ver el rostro, hablan de encapuchados, hay quien habla de una especie de silueta difusa, difuminada, como una neblina, deletéreas, imágenes realmente que se saben que es una figura, una silueta, pero no se puede identificar una forma, ni siquiera un rasgo o un rostro. Casi todas van en silencio, suelen, antes que nada, antes de que aparezca la manifestación física, hay una manifestación a veces olorosa, hay una especie de olor fuerte, hay a veces una manifestación que parece ser que la pueden percibir ciertos animales, pues antes de que aparezcan, los perros se ponen a aullar, los animales, si es en el medio rural, en el establo, las vacas, los caballos, se agitan, se ponen nerviosos y después suele aparecer la Santa Compaña. Lo que sí es cierto es que hay una manifestación que yo me atrevo a decir que es real. Una manifestación quizás real, en la que desde luego cree firmemente gran parte, desde luego que antes, quizás antes de la llegada de la electricidad, algunas aldeas de Galicia se creía probablemente más. Quizá la orografía escabrosa, tenebrosa a veces, de esa región, muchos piensan que es motivo para generar estas historias, pero parece que no, que la fuerza antropológica de esta historia va mucho más allá. Y hoy queremos conocerla y presentársela a todos los españoles y personas del mundo que nos siguen aquí en Milenio 3, para que conozcan una de las cosas más singulares en torno al misterio. Es un honor para nosotros y un placer tener al otro lado del telefónico a José Ramón Mariño Ferro, ni más ni menos doctor en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente profesor de antropología social en la Universidad de Santiago. José Ramón Mariño Ferro ha realizado un trabajo excepcional, Aparicións e Santa Compaña, que recomendamos por supuesto a todo el mundo, en ediciones Documio. José Ramón Mariño Ferro, un auténtico estudioso que además, aventurero de bota también, y no de bata muchas veces, porque hay que compaginarlo de forma casi aventurera, se ha ido a Bolivia y a Galicia haciendo trabajos de campo y a veces trazando interesantes paralelismos, porque el mundo de lo sobrenatural está en todas partes, no es solo propio de Galicia. José Ramón Mariño Ferro, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Estábamos hablando de un misterio que desde luego a ti te suena y mucho, la Santa Compaña. ¿Sería, digamos, aproximado lo que hemos escuchado antes, toda esa serie de, no sé si llamarle condimentos, elementos ornamentales, que la gente dice que ve o que intuye cuando se aparece la Santa Compaña? Sí, en efecto, dicen que aparece una procesión, llevan velas, a veces también perciben olores y además dicen más cosas todavía, pues escuchan cadenas y a veces alguno que lo ha visto dice que puede participar una persona coja, por ejemplo. O sea, que son muchas las cosas que se dicen. Yo recuerdo, José Ramón, si me permite, porque escuchándote y escuchando al anterior testimonio, cuando estaba realizando aquellas entrevistas, había personas que, no sé si esto es propio de otras culturas o nos encontramos ante algo completamente único, agregaban esa supuesta procesión de muertos. Imaginemos por favor la escena, plena oscuridad, Galicia, un campesino, un marinero, quien sea, que se encuentra en mitad de un camino y ve una serie de figuras que se van aproximando, él intenta esconderse, me imagino, y ocurren una serie de cosas. Muchas veces, José Ramón, hablaban de que al final de esa comitiva había una persona que se identificaba, es decir, que podía parecer espectral, pero que era alguien del pueblo y que luego había presagios de muerte. ¿Esto es cierto?
La creencia es así, efectivamente. Bueno, aquí tenemos que explicar varias cosas. En primer lugar, las creencias sobre aparecidos son o existen en todas las culturas, pero la creencia en la Santa Compaña desde luego tiene mucho que ver con el catolicismo tradicional. En realidad, la creencia de la Santa Compaña, todos los elementos que aparecen en la Santa Compaña tienen que ver con el simbolismo propio del catolicismo tradicional. En realidad, la Santa Compaña no es más que el purgatorio, tal como lo entendía el catolicismo medieval, porque para el catolicismo medieval hay que señalar primero que el purgatorio se inventa, digamos, en el siglo XII. Posiblemente no había antes historias de Santa Compaña, porque la Santa Compaña tiene mucho que ver con el purgatorio. Y tiene que ver porque ya desde que se inventa el purgatorio, se concibe de dos maneras. Una es como lo piensa la mayoría de la gente que tiene cultura religiosa en nuestro país, o sea, es un lugar parecido al infierno donde las almas sufren en el fuego, y al mismo tiempo se cree que el purgatorio se hace en este mundo, y el purgatorio lo conciben como una penitencia, una purificación, y la purificación por excelencia en la cultura tradicional de Occidente, en la religiosidad católica, es la peregrinación. Por eso a la Santa Compaña en algunas zonas de Galicia le llaman la peregrina. La peregrina. José Ramón, hoy en día, siglo XXI, una noche como hoy precisamente, hay gente que sigue teniendo ese, vamos a llamarlo temor, yo al menos lo vi así, a una leyenda que para ellos es muy real, es auténtica, está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, tienen temor porque los muertos en todas las culturas producen temor porque le tenemos miedo a la muerte, evidentemente. Todos los humanos le tenemos miedo a la muerte. Por lo tanto, los aparecidos pues producen miedo. Pero las leyendas sobre aparecidos y la Santa Compaña no solo tienen esa faceta, tienen facetas muy positivas. Por eso existen las leyendas. Las leyendas no son producto, como a veces piensa la gente de cultura urbana, producto de la ignorancia, sino que son leyendas muy pensadas para enseñar cosas fundamentales. Casi todas las leyendas sobre aparecidos tienen una enseñanza moral. Las personas que se aparecen, los aparecidos, los que están penando en el purgatorio y se aparecen, vienen a comunicar por qué están penando. Por lo tanto, están enseñando a la persona que está escuchando la leyenda qué cosa no debe hacer. Por ejemplo, en las leyendas gallegas sobre aparecidos, la persona que está penando, que está haciendo su purgatorio, peregrinando por esta tierra, dice: yo estoy penando porque he robado a mi vecino, le he robado su tierra, o yo le he robado su agua, o yo he hecho esto, o he hecho lo otro. Entonces era una manera de comunicar qué cosas consideraba nuestra sociedad tradicional importantes. Es curioso que los que están en el purgatorio dicen este tipo de cosas. El que está en el infierno y que a veces aparece siempre dice: he prestado dinero con usura. El pecado más grave para la sociedad tradicional es el préstamo con usura. José Ramón, en tus trabajos de campo, investigando, tú eres doctor en antropología, ¿qué te encontraste? ¿Hubo cosas que te sorprendieron especialmente? ¿Te encontraste también con personas que aseguraban que la habían visto y que no lo consideraban leyenda, sino hechos concretos con nombres y apellidos? Por supuesto. Mucha gente dice haberla visto y eso pasa en todas las culturas. El hecho más sorprendente para mí fue precisamente en Bolivia, donde un día, estando por la noche con unos amigos indios quechuas, pues me dijeron que me fijase a lo lejos en la pampa que estaban llegando almas, tal como ellos las ven, o sea, como esqueletos que se mueven. Yo naturalmente no vi nada, ellos lo estaban viendo. O sea que la propia cultura te influye en lo que ves, evidentemente. Y entrelaza unas conexiones firmes, ¿no?, de nuestro miedo en el fondo a ese otro lado. Me gustaría, José Ramón, que escuchásemos juntos, con toda la audiencia de Milenio 3, un testimonio que yo recogí en aquel viaje y que a mí me impresionó, porque la principal testigo era una farmacéutica que aparentemente, bueno, yo creo que está al margen, ¿no?, de lo que podría ser las personas que consideramos metidas en la superstición, en lo ancestral, y casi por accidente, en una acampada en la zona de Caboume, se encontró pues con algo, una serie de figuras embozadas en ropajes negros. No parecía que hubiese nadie dentro de ellas. El shock fue
tremendo y absoluto, y estuvieron muy cerca de ellos. Ocurrió en Cabaume, la testigo se llamaba Elena Bermúdez. Vamos a escucharlo y luego hablamos de ello. Pienso que serían las 3 o 4 de la mañana más o menos. Me desperté, me desvelé y entonces, bueno, pues salí a la tienda para no molestar al resto, claro, como no puedo encender luces ni nada, pues salí y me pongo un pitillo. Y en esto que yo a lo lejos vi como unas sombras. Entonces vi pues como una hilera de gente, como si fueran, bueno, pues con algo negro y como que se arrastraban, ¿no? En fila. Y vamos, de esto que ya te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con el resto. Y bueno, ya cuando entras y sales, aquello se esfumó, ¿no? Yo las vi más o menos una determinada altura, o sea, como con túnicas negras o algo, y como arrastrándose. Es que tampoco había una distancia, yo calculo que serían unos 50 metros. 50 metros, una serie de figuras, personas muy al margen del mundo, decíamos antes, de las creencias populares, se encuentran con un fenómeno. José Ramón, esto que estaba describiéndose, una serie de hileras de figuras negras encapotadas, ¿serían el retrato robot de la Santa Compaña que tú te has encontrado, que has estudiado? Efectivamente, porque la Santa Compaña es una peregrinación, es como una procesión, y entonces van en fila como en una procesión y llevan velas porque van como en una procesión que se lleva velas, y llevan cadenas porque representan las penas del purgatorio, como en algunas procesiones de Semana Santa que llevan cadenas para representar los pecados, y van cojos porque la cojera, los defectos físicos representan en nuestra tradición, está en el Evangelio, pues los defectos morales, o sea, el pecado por el que están penando en el purgatorio. O sea que hay toda una simbología, un lenguaje que nuestra gente, la gente especialmente del mundo rural, conoce. Antes en el mundo urbano también se conocía, y que por lo tanto saben interpretar perfectamente. Hay personas, José Ramón, Mariño Ferro, que hablan abiertamente de la creencia en presagios de muerte, es decir, quien se encuentra, la tradición dice, quien se encuentra, y hablo de tradición, como siempre, con los datos, con personas que lo están viendo aparentemente, la tradición dice que se encuentran con una Santa Compaña, en su más o menos estructura, el retrato robot que hemos dicho, la típica imagen de una serie de figuras flamígeras bastante altas, que, como decía José Ramón, emiten algún sonido en alguna ocasión, y luego la visión de alguien o alguien del pueblo que muere, o incluso esa procesión, yo lo he escuchado en pueblos de León y de Galicia, se para en una casa concreta donde ese morador muere al poco tiempo. Es algo consustancial también el presagio de muertes en la Santa Compaña, José Ramón. También, sí, efectivamente, presagios de muerte y de muchas formas, y uno de ellos es recibir la visita a la Santa Compaña, porque la Santa Compaña son los muertos de la parroquia, los muertos que están purgando, los muertos que están en el purgatorio, y entonces vienen a recibir a la persona que va a morir. O sea, su alma ya está prácticamente separada de su cuerpo, y las almas de los difuntos de la parroquia la vienen a recibir. Esa es la interpretación que da la gente, ¿no? La pregunta sé que es muy difícil, pero para una persona metida llena en la antropología, doctora en antropología, y vuelvo a recomendar esa obra magnífica de Ediciones de Ocumio, La Santa Compaña, Aparición. La verdad es que, ¿por qué Galicia, José Ramón? ¿Por qué Galicia en concreto? Quizá la cultura o la mezcla de culturas tan alucinantes, ¿no? O la orografía a veces que ha encerrado lugares en concreto han generado este mito aparentemente real. ¿Por qué? ¿Por qué en Galicia y no, por ejemplo, en el sur de España, no? Bueno, yo creo que hay una explicación bastante lógica. Primero, las apariciones, ya digo, son en todas las culturas. Las apariciones tipo Santa Compaña, con el mismo tipo de leyendas que en la tradición occidental tienen siempre un lado moralizante, pues aparecen en toda Europa, porque toda Europa tiene una cultura común. Hoy solemos hacer hincapié en las diferencias, pero en realidad toda Europa forma una unidad cultural. Entonces, este tipo de leyendas eran muy parecidas en toda Europa. ¿Qué sucede con Galicia? Que Galicia es un mundo en el que se conserva la tradición mejor, porque hay más población rural. Tengamos en cuenta que en el año 70, el 70%, 70 y pico por ciento de la población gallega vivía en el mundo rural, y buena parte de los que vivían en la ciudad y viven todavía hoy, pues han nacido en el campo
o tienen parientes y tienen mucha relación con el campo. O sea que la cultura tradicional en Galicia es muy viva y por lo tanto se mantiene mejor, pero las mismas tradiciones existían en Andalucía, en Valencia, en Cataluña, en Francia, en Inglaterra, en todas partes. Lo que sucede es que a medida que se modernizan otros países, pues van desapareciendo este tipo de tradiciones que corresponden a la Europa medieval y luego a la Europa más rural. Y Galicia, como sigue siendo muy rural, pues lo conserva mejor. Pero, se ha conservado perfectamente. Sí, pero no era diferente. Y es igual que pasa con la brujería. Muchas veces se asocia la brujería con Galicia, pero exactamente el mismo tipo de brujería existe en toda Europa. Exactamente el mismo. Si aquí se conserva mejor es porque es una comunidad con una población rural mucho mayor que otras comunidades. José Ramón Mariño Ferro, ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos, que nos hayas enseñado a vislumbrar con otros ojos quizás esa tradición y esa leyenda que muchos consideran real de la Santa Compaña. Un abrazo muy grande y muchas gracias. A vosotros. La Santa Compaña. Vamos a seguir penetrando en ella, como decíamos antes, con más testimonios, y algunos de ellos, tengo que decirlo, ponen los pelos de punta. Os digo una información importante que siempre se me olvida: milenio3@cadenaser.com. Podéis plantearnos temas. Nuestro horario habitual, sabéis que es los domingos de 10:30, y la edición especial completamente nueva a las 3 de la mañana del mismo domingo. Esos son los programas que tenéis que seguir Milenio 3, por supuesto, aparte de toda la programación magnífica de la cadena SER. Seguimos en un segundo con documentos estremecedores. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La procesión, dos mortos, la Santa Compaña, apariciones, personas que en el siglo XXI, en nuestro trabajo de campo, nos hemos encontrado que se la toparon con nombres y apellidos, con actas de defunción, como ahora vamos a ver. Casos escalofriantes. Hablábamos de que también la Santa Compaña, a pesar de que en el fondo todo esto que estamos hablando ahí es la esperanza, es la demostración de que hay otro lado, lo decíamos desde el principio, pero a nosotros nos da miedo, evidentemente, porque es lo desconocido. Sin embargo, en la Galicia profunda fuimos a entrevistar a curanderos, a personas metidas de lleno en la negromancia, el conocimiento de la naturaleza, y una de ellas nos hablaba, Filín Lamora, nos hablaba de lo que muchos creen y por lo que muchos tienen miedo a la Santa Compaña. Vamos a escucharlo. Muchas veces incluso pues personas que la sienten o que pasan están dando vueltas precisamente en círculo, y hasta bien entrada la mañana no se dan cuenta de que han estado dando vueltas en un mismo lugar. El hecho de protegerse, lo mejor digo, es no mirarla, y realmente se ve en contadas ocasiones. No todo el mundo tiene esa predisposición, se puede sentir, pero muy pocas personas la ven, y quien ve, repito, se habla de que se muere en un término de 3 meses. Quien la ve se muere en un término de 3 meses. La verdad es que es una tradición, una leyenda, unos sucesos sobrenaturales y sobrecogedores también, porque acarrean, digámoslo así, como si fuera Caronte, el antiguo emisario de los dioses que nos llevaba hasta el otro lado, toda esa sensación de que vienen a por alguien. Y quiero que lo escuchéis en un caso concreto, recogido en la Galicia más profunda, en la zona de Cangas, en el corazón prácticamente de Galicia. Yo me encuentro con con Josefa Romero. Elena Bermúdez era la farmacéutica de la que antes habíamos hablado. Josefa Romero, una persona, esta sí, enclavada en la estructura social más típica de la que antes nos hablaba José Ramón Mariño Ferro, en la cultura rural, pero que en el año 49, teniendo ya 7 años, le ocurrió algo que no podrá olvidar jamás. Algo de lo que había más testigos, es decir, su propia madre y otros familiares estaban viendo aquella procesión, aquellas figuras como si realmente fueran solo ropajes, como de capuchino o de sacerdote, pero nadie dentro, en una hilera y con luces en la mano, o con luces muy próximas a las figuras. No os olvidéis de este retrato que estamos haciendo ahora, porque otras muchas personas, y muy importantes, la han vivido de cerca.
lo más increíble es que detrás de esta procesión había una figura de alguien perfectamente identificable. Alguien a quien 3 días después de ser observado junto a la supuesta Santa Compaña, falleció de una forma dramática y registrada en los periódicos. Un rayo entró por la ventana en su pueblo de Cangas y le atravesó prácticamente de parte a parte. Claro, estas historias imaginamos que dejan un pozo muy fuerte de miedo, tanto como para que, por ejemplo, esta noche, la noche por excelencia de la Santa Compaña, pocos salgan a los caminos, a los cruceros, y muchos se acercan a los petos de ánimas buscando esa supuesta protección ancestral de la que nos hablaban los curanderos. Vamos a escuchar con sus propias palabras. La entrevistamos en su casa en mitad de una región pues prácticamente selvática, en pleno Galicia, de noche, en invierno, a Josefa Romero, y este caso que ella vio con sus propios ojos junto a su madre y otros familiares en 1949, en el mes, adivínenlo, de noviembre, el primer día de noviembre. Oímos ruidos de pasos, de gente que venía, pero bastante gente. Mi madre se asustó, pero yo, como era pequeño, pues no me dio miedo ninguno. Al ir acompañada con una persona mayor, siempre sabes que vas como protegido. Entonces, mi madre se cerró, entró miedo. Y entonces esas personas de cada vez venían andando más, venían todas de negro, pero no se le veía la cara. A esas personas venían andando, solo se veían los pasos, se venían andando, que era gente, ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó aquella señora, pasó aquello. Yo le dije, mira que eres esa persona. Y mi madre, ¿pero cómo iba a ser? Y yo, pues sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida. Era una señora viuda, estaba de luto. Y a los 3 días, esa señora murió de una chispa. Esa señora murió de una chispa, lo que es lo mismo de un rayo. Carmen Porter, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Nos encontramos aquí en un clima muy especial. Hay un correo electrónico, es bueno repetirlo siempre. Llegan los mails en vivo, Milenio 3. Sí, ya los siguientes asiduos se lo conocen y nos están escribiendo, pero yo lo vuelvo a repetir. Es milenio3 con número @cadenaser.com. milenio3 @cadenaser.com. Y hablábamos de la Santa Compaña como la imagen viva de ese entorno, de los muertos no muertos, los que se han quedado en un entorno medio según la tradición, que están vagando. Pero no solo hay santas compañías en Galicia, sino que en otros entornos muy cercanos hay cosas parecidas, extrañísimas. Vamos a hacer ahora pues un ejercicio de antropología y misterio. ¿Qué otras santas compañías puede haber en esa zona norte de España, Carmen? Pues mira, ya no solo en la zona norte, aunque empezaremos por ahí. Tenemos en Asturias la procesión de los muertos. Allí es conocida como la Huestía o la Buena Gente. La Buena Gente. Exactamente. En este caso son un grupo de seres espectrales, vestidos con túnicas, que en sus manos portan hachas de cera o huesos humanos, en otras ocasiones, eso según cuenta la tradición. También se les suele ver abandonando el atrio de la iglesia mientras entonan un rezo. El primero de la fila lleva una campanilla de la que surge una fúnebre musiquilla. El objetivo de estas fantasmagóricas figuras, Iker, es llegar a la casa de un enfermo. Allí rodean 3 veces la vivienda en completo silencio y al terminar comienzan a llorar. Apagan las velas, el enfermo muere y pasa a estar en las filas de la Huestía. Una tradición que se recoge en libros de leyendas y antropología pura y dura de la cornisa cantábrica, y una tradición, leyenda, en realidad, estamos viendo y hablando de casos concretos, que se recoge en Asturias. Más regiones, Carmen. Nos vamos hasta León. En León se la conoce a esta procesión de muertos como la pantalla. Es muy parecida a la Santa Compaña, pero en este caso la encabeza un niño blanco, vestido también con ropajes antiguos, y también porta entre sus manos una tibia humana encendida. Una tibia humana encendida. Imagen que se ha recogido en algunas escenas míticas, por ejemplo del cine español, que han tratado el asunto de la Galicia más ancestral. La imagen de un niño, en este caso en León, con una cruz o un hueso encendido. La tradición, y esto sí que desde luego es tradición, porque hablamos de casos de gente que está viendo algo y quizás, como eso se está viendo hace muchos siglos, las personas interpretan sobre esos hechos concretos. Y la gente interpreta que quien se encuentre con la Santa Compaña, es lo que dice la leyenda, ese niño o ese personaje que la encabeza, le otorga ese hueso o esa cruz, y el alma,
fijaros qué cosa más curiosa, porque se repite en la India, por ejemplo, el alma, el estado astral de las personas, sin que el enfermo lo sepa, pues se empezará a encontrar cada vez peor, cada vez más cansado. ¿Por qué? Porque dice la tradición que durante las noches, sin él saberlo, está vagando junto a la Santa Compañía, junto a la Huestía, junto a la pantalla leonesa, hasta buscar a otro infortunado que pasarle ese tenebroso testigo. Vamos a seguir dando vueltas por España, Carmen. Una zona que yo sé que tú conoces muy bien, Iker, y que te gusta mucho, norte de Extremadura y sur de Salamanca. Allí se la conoce como cortejo de gente de muerte. Menudo nombre. Menudo nombre. Cuenta la tradición que 2 jinetes vestidos de blanco, que no tienen rostro, cabalgan por los montes extremeños sobre un caballo igualmente fantasmal y siembran el pánico entre la gente que en los pueblos aparecen guarnecidos en sus casas. Yo os puedo decir y os puedo asegurar que en esos muchos viajes alocados, concretamente en 30 viajes concretos que realicé para hacer un estudio, un libro concreto sobre esta región del sur de Salamanca y norte de Extremadura, cuna del misterio para muchas cosas, se hablaba de una tradición que no tiene parangón en el mundo, cortejo de gente de muerte, y aún recogí testimonios de gente que aseguraba, pongámoslo entre comillas, gente absolutamente normal, atemorizada por la tradición, que en plena noche había visto un caballo con las 2 figuras. Qué curioso, porque ese caballo con 2 jinetes, hombres, en sus lomos, es el símbolo de los templarios. Bueno, conexiones estremecedoras, antropológicas, legendarias, auténticas, que muestran la riqueza de este país maravilloso que a veces no le prestamos atención. A esas cosas que se están perdiendo ya y que mucha gente vive. Seguimos, Carmen. Por último, viajamos hasta Zamora, donde esta procesión de muertos es conocida como la Estadea. En este caso se trata de una sola persona. La tradición dice que normalmente es una mujer que vaga por los caminos o cerca de los cementerios. No tiene rostro y huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece a la persona que se va a llevar para que pase a formar parte de la comunidad de las ánimas. Hoy, esta noche del 1 de noviembre, estamos desempolvando las historias de las otras santas compañías. Las historias de la noche en la que los aparecidos, los difuntos, los que ya no están, para muchas personas se hacen presentes. Las apariciones de esta noche en concreto. Y hay una región en España, una región en Albacete, en el corazón de Albacete, donde hace, pues no mucho tiempo, hacia 1897, hubo un descubrimiento arqueológico tremendo. Se extrajo de esas tierras, cerca de Balazote, una de las figuras más estremecedoras, extrañas y auténticas de la arqueología íbera, la bicha de Balazote, que podemos apreciar en el Museo Arqueológico de Madrid. Esta bicha, que es un hombre con barba, con cuerpo de toro, probablemente tenga que ver con adoración a algún tipo de espíritus, apareció allí. Y este dato no es baladí, y es que en la mayoría de casos donde ocurren estos hechos, por ejemplo, en los cruceiros concretos donde la gente afirma ver la Santa Compañía, había desde tiempo inmemorial petróglifos, es decir, inscripciones prehistóricas donde los hombres, tiempo A, pues dejaron marcado ese lugar por algo, por adorar al sol, adorar a la luna, adorar a los dioses extraños. Ocurre lo mismo en la región del Pardal, una región aparentemente áspera, llena de monumentos funerarios del tiempo de los íberos. Y ahí, desde hace mucho tiempo también, por lo menos desde la posguerra, decenas de personas con nombres y apellidos que íbamos a dar y vamos a mostrar, afirman que en la noche de hoy, la noche del 1 de noviembre, se observa el candil del Pardal, la luz del Pardal. Vamos a escuchar un testimonio, uno que podría ser de tantos, una persona que vive allí, Joaquina Gómez, y que nos habla de luces que se aproximan, luces que dejan absolutamente estupefactas a las personas. En este caso, nosotros llegamos investigando, intentando recoger los testimonios, grabador en mano, llegamos escasos minutos después. No solo hablamos de casos donde esta luz, de un tamaño más o menos pequeño como un candil, que parece tener inteligencia propia, se aparece y amedrenta antes a los hombres a caballo, hoy a los hombres en coche, o hasta hace muy poco tiempo. En aquella ocasión, año 1994, yo en compañía de la persona que ahora va a hablar con nosotros, nuestro corresponsal Francisco Contreras, buscábamos luz del Pardal. Llegamos unos minutos después de que encima del pueblo de San Pedro, todas las personas, decenas de ellas,
se encontraran con el misterio. Escuchamos a uno de los testigos. Vamos a la novena y allí desde la puerta de la iglesia, allí que vive mi hermana enfrente de la iglesia, estaba allí todo el grupo de gente viendo aquello. Se vio un bulto así, por ejemplo, dando vueltas y así con una luz. Pero yo, ya cuando yo ya lo vi, llegué, ya es que ya estaba, pero los que había allí dicen que lo vieron encenderse muchas veces y correr. Aquello daba vueltas y dicen que antes había dado una luz muy fuerte y corría como un lado y corría para otro. Uno de tantos casos, de decenas de casos concretos de personas que viven todavía hoy, que probablemente estén escuchando Milenio 3 en la cadena SER y que piensan, muchos, que es un fenómeno natural desconocido, otros piensan que es el candil de los muertos, otros hablan de sonidos misteriosos. Nunca nos hemos encontrado más que en un caso que vamos a contar después, una región donde por lo menos desde el año 42 hasta ahora haya habido pues más de 100 testigos en unas poblaciones pues muy reducidas de gente, viendo la misteriosa luz del Pardal. Francisco Contreras Gil es el corresponsal, ya lo conocéis todos, en Levante y en toda esa zona de España, y es una de las personas que más tiempo ha pasado investigando en el Pardal. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Desde la capital de Turia, Valencia, en este día de fantasmes o bubotas, como se conoce por estas tierras mediterráneas esta noche. Francisco, la luz del Pardal, la conoces bien. ¿Podríamos hacer un retrato robot de esa otra santa compañía donde no hay figuras humanas, aparentemente? Haríamos un retrato robot y la situaríamos, porque esta noche, en estas 12, 14 horas que vienen a continuación después de Milenio 3, sucede un misterio, uno de los grandes misterios que hay en España, en el triángulo que forman las localidades de Cañada Juncosa, Casas de Lázaro y San Pedro. En la Sierra de Sauco, en tierras albaceteñas, aparece una figura etérea, luminosa, que aterra a las personas o a los individuos que caminen entre esas localidades. Antes comentabas que a caballo, efectivamente, desde principios de siglo hemos podido constatar en diferentes investigaciones que se ha aparecido esta luz errante, este candil de lo insólito, sobrenatural, emitiendo incluso a veces una especie de sonidos metálicos parecidos a un arrastrar de cadenas o algo parecido. Es curioso porque José Ramón Marino Fenro, el doctor en antropología de la Universidad de Santiago, nos hablaba también, ¿verdad?, de que la gente veía esa imagen, lo que sea, aquí no le ponemos apellidos a las cosas, y oía un arrastrar de cadenas, lo mismo que la gente que ve este candil, ¿no? Es el mismo fenómeno que se repite en multitud de lugares, ya no solamente en España, sino en el resto del mundo, porque yo creo recordar que en Francia, por ejemplo, se le llama Mesny también, si mal no recuerdo, un fenómeno muy particular. Pero hay una diferencia en esta Sierra de Sauco, en esta estepa manchega, que marca, como te decía, la diferencia con el resto, y es la cantidad de gente que a lo largo de estos más de 50 años la han visto. Hemos podido encontrar centenares de personas y miembros de las fuerzas de seguridad que han llegado a disparar contra ella. Esos son los más espectaculares. Yo recuerdo ahora a Cristino Cuera Felipe, a Eliseo Rosa Martínez, a Emilio, su hermano, a Amparo Sánchez, a Antonio Gutiérrez, a Manuel Macías, a Ramón López y a tantos y tantos que hemos podido investigar. Allí hemos podido saborear ese terror, entre comillas, tras un encuentro con la luz errante, la luz de todos los santos, como le llaman ahí, esa luz que atraviesa la finca de la Quéjola. Francisco, un momento, antes de que nos cuentes ese par de incidentes impresionantes de los que hay documentación oficial, incluso guardias civiles que dispararon en momentos concretos contra la luz, vamos a escuchar, pues para que la gente vaya abriendo boca, o siga abriendo boca, otro testimonio que sería un testimonio tipo, uno más, esa luz extraña, no muy grande, que aparece al caer la noche, en la noche de hoy, que se aproxima a algunos cazadores, que algunos lo confunden en un principio con coches o tractores y luego se dan cuenta de que no pueden estar en ese lugar. Escuchamos, por ejemplo, a Consuelo Espósito. A lo primero se creía que era un coche y dije, madre mía, estaba con el tractor y dije, pues, si se lo ha hecho tras de sus cazadores. Y ya, se queda mirando y dice, madre mía, si esa luz está en el aire. Pero eso era la luz, un foco, dice, muy amarillo, muy amarillo. Y claro, estaba en el aire. Y entonces mi marido, claro, pues ya cogió el tractor y ya se venía. Y entonces eso, dice que despacito se fue yendo, él lo veía que se iba. Dice, oye, dice, lo que me ha pasado, dice, que he visto una luz, dice, que me creía que era un cazador. Dice, pero no era un cazador, dice, porque estaba en el aire. Dice, y eso se ha ido yendo. Encuentros muy cercanos, encuentros con todo tipo de personas, incluso a veces alguna que otra huella, quemaduras. Y Francisco, centrémonos en esos casos donde las fuerzas de seguridad del Estado, personas alejadas también del mito y la superstición, se enfrentan al misterio. ¿Qué pasó?
Efectivamente, como dices, son cientos las personas que se han encontrado, se han topado con la luz de Todos los Santos, la luz del Pardal, pero quizás los casos más espectaculares sean aquellos en los que han intervenido las fuerzas de seguridad del Estado y en este caso la Guardia Civil. Hay varios casos muy concretos y muy espectaculares. El primero de ellos lo protagonizó Eugenio Alarcón y José Olmo, ocurrió en 1982. Ellos iban patrullando por la carretera que une las localidades de San Pedro y Casas de Lázaro y al llegar a la altura de la finca La Quéjola, a la entrada, vieron una especie de lucero, de candil, que en un principio, como tantos y tantos testigos confundieron con un foco de un vehículo, se aproximaron hasta él creyendo que se trataba de un cazador furtivo, muy habituales en la zona, es un coto de caza todo aquello, y empezaron a perseguir aquella luminaria extraña que cada vez que se acercaba se alejaba más. Aquello empezó a convertirse en una carrera de obstáculos, porque aquella luminaria que ellos creían que se trataba de algún tipo de vehículo, un coche o una moto, empezaba a surcar unos campos totalmente agrestes, imposibles de cruzar a no ser que fuera una persona. Aquella luz recorrió todo lo que es la finca La Quéjola para luego más tarde desaparecer en un camino de almendros que conducían a las antiguas casas de los pastores mayorales, que se llamaban Casas Navarretes, y desapareció. Hubo más casos y quizás más espectaculares meses después, como el que protagonizó José Sánchez Acosta, otro sargento de la Guardia Civil. Todos pertenecían a un cuartelillo ahora desvencijado y deshabitado que está en Casas de Lázaro, que se encontró con aquella luz y que incluso llegó a desenfundar su arma ante el temor por lo desconocido, por lo insólito. Ninguno de ellos tuvieron explicación al incidente y todos estos casos quedaron registrados en unas actas de la Guardia Civil informativas, como tantos otros, como te digo, desde principios del siglo XX. Porque la demostración, Francisco, en definitiva, de que es un misterio que sale de la tradición, que sale de lo puramente supersticioso y que deja a veces huella incluso a nivel oficial. Muchas gracias, Francisco, porque hemos dado un rápido repaso por este misterio y aún nos queda un punto al que acudir. Podríamos hablar mucho, y lo haremos, tanto de la luz del Pardal como de las luces errantes. En las Urdes, en esa región al norte de Cáceres, secularmente olvidada, a la que dedicaremos un programa, una de estas luces llegó a atacar a una persona. Es el caso de Nicolás Sánchez Martín, con nombres y apellidos. Un hombre que el día 17 de octubre de 1917, montado en una caballería, se encontró ante testigos con ese candil. Allí le llamaban la luz de Ribera Oveja. Aquella luz le traspasó a Nicolás Sánchez Martín, traspasó a él y a su caballo, y los dos murieron de forma absolutamente dolorosa. De esto nos queda un acta terrible, un acta médica, firmada, la tenemos aquí, por el galeno don Victoriano Sánchez Hoyos, quien habla prácticamente de la congelación de este sujeto en una chabola o chamizo del pueblo sin luz ni agua de Cambroncinos. Fecha 17 de octubre de 1917, quizá el primer mártir del misterio en España. Habría muchos testimonios que recoger en las Urdes, en esas regiones, en esas carreteras, que en noches como la de hoy provocan fenómenos insólitos. Por ejemplo, extraños paseantes, con negras galas, con aspecto famélico, huesudo, sin cara. Y lo dice no solo la gente que vive allí, los campesinos, sino incluso comerciantes como Pedro de Medina, que realizó un viaje intentando llegar a un punto de la península donde descargar sus productos, y se encontró en mitad de la carretera con lo que han visto tantos y tantos otros, una figura ensotanada que tras mirarle fijamente se arrojaba por los barrancos, unos barrancos imposibles. Otra tradición, con nombres y apellidos, con leyenda, que ocurre en las Urdes. Esto es solo un aperitivo para una cosa que trataremos profundamente en otro programa: un encuentro con el espectro en plena carretera. ¿Escuchamos a Pedro de Medina? Y resulta de que bajamos al siguiente a las 3 de la mañana y ahí no se veía ninguna de nada, y en una curva, bajando, pues me salió un tío que cruzó la carretera muy grande, una persona que me parecía una persona grandísima. Y yo, pues, ¿dónde va? Pues este tío salió corriendo, atravesó la carretera y siguió hacia abajo. Si aquí no hay donde meterse y tal. Yo sé que me extrañó mucho porque allí, o sea, se hubiera despeñado una persona, pues era una persona joven, alta,
O sea, muy grande, rondando los 2 metros, con una anchura bastante considerable. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y con esta música tan especial vamos a abandonar por un momento el sobrecogimiento que nos estaba entrando a todos, buscando por las Urdes, buscando por el Pardal y por la Galicia profunda, y vamos a ver cómo en el resto del mundo y en España se recuerda este día tan concreto. Este día, como he dicho antes, tenebroso y a la vez esperanzador, porque todos nosotros de alguna forma hoy hemos pensado de un modo especial en aquellos que nos faltan, y de alguna forma también nos hemos hecho presentes. Recordamos lo que decía antes de los etruscos. Ellos pensaban que los difuntos vivían, estaban más felices porque nuestra energía les llegaba desde este mundo si pensábamos en ellos. El día 1 de noviembre se ha convertido también en un reclamo comercial, en un sinfín de cosas, pero sigue manteniendo también un sustrato muy fuerte, que es el de la incomprensión del ser humano ante su propio destino, ante la muerte, porque está ahí. A pesar de que este mundo tan moderno, tan lleno de computadoras, a veces nos olvidamos. Somos viajeros en esta pelota azul que viaja no se sabe hacia dónde y nosotros de repente desaparecemos. Y eso sigue siendo un enigma y un problema. Hemos acudido a Jerusalén. Don Artemio, director de los franciscanos en Jerusalén, nos hablaba de cómo se vive en el lugar donde las 4 grandes culturas que invocan a los desaparecidos, a los muertos, cómo se vive, como decíamos, en un lugar además hoy afectado por 1000 males. ¿Cómo se vive una noche como la de hoy en pleno corazón de Jerusalén? Vamos a Jerusalén. Jerusalén se puede decir que es un poco el centro de los difuntos. Aquí uno de los valles de Jerusalén se llama el Valle de Josafat, donde según la tradición para los cristianos, musulmanes y judíos, pues tendrá lugar el juicio final. Por eso hay tumbas judías, musulmanas y cristianas. Fíjate, hasta las leyendas judías o las tradiciones judías dicen que cuando un judío muere en el extranjero no le cortan las uñas, sino para que muerto pueda hacer iba excavando para llegar el día del juicio final a Josafat, al Valle de Josafat. Bueno, esto quiere decir que tanto los judíos como los musulmanes como los cristianos tienen un concepto muy fuerte del día de los difuntos, y por tanto las oraciones de los difuntos por los difuntos son muy importantes, cada uno a su modo. Los judíos depositando una piedra en las tumbas, los musulmanes poniendo palmas, los cristianos evidentemente con las flores y las oraciones. Generalmente para los cristianos evidentemente, porque ese día los musulmanes y los judíos no lo celebran, pero lo celebran otros días, los cristianos van todos en peregrinación, vamos todos juntos con los frailes y los cristianos locales a rezar y a depositar flores en las tumbas de los seres queridos. Es muy fuerte, a pesar de que hoy la situación está cada vez más difícil y habrá muchos cristianos que no podrán ir, porque a veces aquí en Jerusalén hay cristianos de Belén enterrados en los cementerios, y hoy, por ejemplo, Belén está cerrada. Belén, Jerusalén, ni siquiera los conflictos ni la guerra pueden con una noche como la de hoy. Carmen Porter, de nuevo aquí en el estudio 1 de la cadena SER. Vamos a viajar de nuevo por España, pero no buscando otras santas compañías, sino buscando tradiciones que hubo, que existieron y que aún viven en algunas regiones de nuestro país en esta noche tan concreta. Pues sí que regresamos a Galicia, donde todavía mucha gente conserva la tradición de tener durante el Día de Todos los Santos una calabaza encendida
También se cuecen castañas con anís para que las ánimas del purgatorio y otros espectros se alimenten. Y se encienden pequeñas velas que flotan dentro de cuencos de agua y de aceite. Mira qué curioso, cuando estas velas se consumen, se dice que se sabe que un ánima del purgatorio ha alcanzado la luz. Seguimos viajando, Carmen. En determinados puntos de Castilla existe la creencia de que los difuntos salen de sus tumbas en esta noche y asustan e incluso agreden a los vivos que se han atrevido a salir a la calle. En Zamora se sigue llevando a cabo la procesión de las ánimas. En la cofradía que lleva el mismo nombre desfila por las calles del cementerio mientras reza el rosario a la luz de las velas. En Alicante existe la tradición de poner velas encendidas en las casas durante los días previos a la noche de los difuntos para que las almas encuentren su camino. Tradiciones, leyendas, historias que se viven profundamente en diversas partes de España, pero en el mundo, como hemos dicho, también ocurren cosas, a veces tan trágicas como lo que ha pasado en Italia, donde el derrumbamiento, los terremotos han provocado la muerte, en un día como hoy, tan importante. Pero Joan Solés, nuestro corresponsal de la cadena SER allí, nos comentaba que a pesar de todo, la fuerza de esta noche tiene que seguir presente en el país transalpino. Buenas noches. Halloween este año ha sido una fiesta en parte trágica en Italia por los pequeños fallecidos en la escuela pública de San Giuliano di Puglia. En parte porque se han salvado precisamente los mayores que en el momento del terremoto pudieron escapar porque participaban en la fiesta de profunda raíz romana. En la antigüedad, tras la conquista de Gran Bretaña, se incorporó en el calendario del imperio como la fiesta de la cosecha. Los italianos han gastado 200 millones de euros en esta ocasión en la compra de disfraces de brujas, fantasmas y diablos, el doble del año pasado. Por otro lado, Italia es un país con un profundo respeto hacia sus muertos. Todas las noches se enciende una vela en cada sepultura y los cementerios parecen, desde lejos, en la oscuridad, recintos cerrados de fuegos fatuos inmóviles. Aquí es habitual que los muertos, incluso de la Segunda Guerra Mundial y en ocasiones de la Primera, tengan flores de la semana todo el año. Los italianos preparan para ese día las habas de los muertos, un dulce con almendras. Antiguamente se consideraba que las habas, principalmente las negras, encerraban las ánimas de los difuntos y se esparcían por la casa y se barría a continuación con un ramo para cazar, se decía, las sombras de Satán. Por ello, se asegura, el filósofo Pitágoras, durante su exilio en Cretona, en el sur de Italia, prohibió a sus discípulos comer las habas, especialmente las negras. Era Joan Solés desde Italia. Antes hablábamos con Jerusalén. Ni la guerra por un lado ni las tragedias por otro terminan con esa necesidad imperiosa del ser humano en pensar en los que se marcharon. Carmen, ¿más tradiciones en España de esta misma noche? Sí, en Trébago, en Soria, cuenta la tradición que la noche de los difuntos, los esqueletos de los antiguos templarios que allí fueron asesinados, surgen de sus tumbas, envueltos en rotos ropajes y montados en sus fantasmagóricos corceles. Bajan desde el monte y claman venganza por sus muertes. También se dice que en estos días, cuando ha nevado, se pueden ver las huellas de esos templarios. Trébago, una de las capitales españolas de ese enigma, de esa herejía, de los monjes guerreros, de los templarios. Y vamos de templarios, en el corazón de Soria, enigmáticas gárgolas que siguen mirando en el corazón de París con José María Patiño. ¿Cómo se vive este día en Francia? Las terroríficas gárgolas que adornan muchas de las catedrales francesas, empezando por los populares demonios de Notre Dame, se agitan inquietas y lanzan aullidos para espantar a la siniestra calabaza que simboliza Halloween. Una fiesta pagana que siguen apenas un tercio de los franceses, pero que va ganando adeptos desde hace unos 10 años, en que fue introducida a través de las fiestas de disfraces que se organizaban en los clubs gays de París. De hecho, a falta de niños que vayan pidiendo de puerta en puerta caramelos, se organizan grandes macrofiestas con el argumento de la Noche de los Monstruos y de los Muertos Vivientes, que también han servido como reclamo comercial para grandes almacenes y supermercados. De ahí que las autoridades eclesiásticas hayan decidido pasar al contraataque para revalorizar la fiesta católica de Todos los Santos frente a la de Halloween. Este año han editado una revista titulada Holy Winds, algo así como Lo Sagrado Gana, en la que se arremete contra la fiesta anglosajona.
Asimismo, se ha organizado un concierto de rock, reggae y rhythm and blues a las puertas de una de las iglesias del barrio latino parisiense, y el párroco de otra de ellas, de acuerdo con un pastelero de la capital, ha recuperado el pastel de la Toussaint, basado en una receta del siglo XVIII a base de pistacho, nueces y frambuesas. Se vende más barato, y se vende, y además se acompaña de la estampita de un santo. Para contrarrestar, unos cerveceros de Douai, cerca de la frontera con Bélgica, han creado una de color oscuro que han bautizado como la cerveza del diablo. Como vemos, lo absolutamente terrenal también gana terreno en este día. Carmen, una última tradición española, además muy interesante. Nos vamos hasta Jaén. Allí existe la tradición de hacer una cena en honor de los difuntos. Se dejan varias sillas vacías en recuerdo de los desaparecidos. También se comían gachas y con las sobras se taponaban los ojos de las cerraduras de todas las puertas para que así las ánimas no pudieran traspasarlas. Y esta noche terminamos como empezábamos, en Urbasa, en la sierra mágica que divide Álava y Navarra. Los carboneros siguen, algunos, los últimos, trabajando, y seguro que esta noche han dejado algún horno encendido. Esa luz roja ahora mismo seguro que está iluminando esa región oscura de Urbasa. Recordad que es para que los muertos, los que se han ido, vuelvan, regresen, porque todos piensan que siguen ahí. Buenas noches. Gracias por seguir Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.